por venir al programa. No sé por qué te estabas riendo. No, mi estimado Vladimir, hermano querido, ahí, bueno, hay un conjunto de elementos allí presentes en tu discurso que evidentemente muestran la gran angustia que nos acongoja a todos. Perdóname, Ciertamente se me la... olvidó decir algo, Eloy. Ajá, Y es que cuando dos partes no se ponen de acuerdo, puede llegar evidentemente una sí. tercera a resolver, A poner orden. a poner orden de mal Así manera es, o de así cualquier es. manera. Sí, felizmente estamos en el siglo XXI. Lamentablemente, felizmente por un lado estamos en el siglo XXI, pero lamentablemente los que conducen el Estado venezolano, los actuales dirigentes del Estado venezolano, pareciera que nos quieren llevar al siglo XIX. Cuando digo esto es porque estamos dando una marcha atrás a lo que Venezuela fue desde el año 1863 en adelante, cuando se acabó con la guerra federal, gracias al pacto de Cocha, en la cual las partes se pusieron de acuerdo para acabar con ese desmadre que aquí había en Venezuela, en que murieron una décima parte de la población venezolana en ese momento. Y que bueno, posteriormente dio pie para que se construyera una gran constitución que ha servido, por cierto, digamos, de inspiración axiológica sobre el resto de las constituciones que en Venezuela se hicieron, incluida la de 1999, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la vida, la educación, el emprendimiento, la posibilidad de que, en fin de cuentas, un conjunto de elementos que siempre estuvieron presentes en todas las constituciones a partir de 1863 en adelante. Ahora, ¿qué pasa con la constituyente que acaba de imponer el gobierno mediante unos mecanismos un tanto obscuros, que es que pretende echar para atrás todo lo que Venezuela había logrado como Estado, ¿no? Incluso logrado a partir de una concepción distinta, que era un Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque tergiversa absolutamente al Estado venezolano, lo pretenden modificar al interior de esa visión republicana que nosotros teníamos acerca de la idea de los gobernadores, que vino a coronar pues un hecho muy positivo como fue la elección de los gobernadores y no fue la cuestión del dedo. Hoy en día estamos devolviéndonos a un poco más atrás de lo que eso significó. Y desde el punto de vista de eso ha generado un impacto globalmente por cuanto el mundo observa que el país, Venezuela, en vez de marchar conjuntamente con las aspiraciones del resto de los países, particularmente en el hemisferio, Venezuela va hacia atrás y va a contracorriente de lo que se ha planteado hasta ahora, Ahora fíjate, en esa dirección, ¿cómo evalúas tú este planteamiento o este comentario que ha hecho el presidente de los Estados Unidos con respecto a que no se descarte el uso de la opción militar? Sí, bueno, yo he sido uno de los críticos del presidente Donald Trump, aduciendo que él era una especie de bicho de uña, pues, de la antipolítica. Y hoy en día es un hombre que a través del Twitter maneja y decide cosas que realmente ponen en peligro muchas cosas. Sin embargo, más allá del malestar que ese Twitter, ese comentario que el señor hiciere, más allá incluso de lo que afecta a Venezuela e incluso que afecta a los países del hemisferio porque no le gustaría que eso ocurriera, hay un hecho que hay que tomar en consideración, mejor dicho, dos hechos que hay que tomar en consideración. Uno es que el propio Estado venezolano, el propio gobierno venezolano ha actuado, como dice, buscando todos los mecanismos para que eso se imponga. Ha violentado el Estado de Derecho, ha acosado a la oposición, tiene no sé cuántos presos, hay cientos y tantos muertos, mayoritariamente jóvenes. En fin de cuentas, ha mostrado lo contrario a lo que debe ser una sociedad democrática del siglo XXI. Y que, amparada pues, en un conjunto de mecanismos un poco sanos, el mundo está muy preocupado. Claro, pero ahí hay un tema que tiene que ver si uno reclama que no se respetan las instituciones en el país, también tienes que reclamar lo mismo cuando no se respetan las instancias internacionales. Me refiero, hay un conjunto de instancias internacionales que cumple su función. Sí, por que deberían supuesto. cumplirla. Está las Naciones Unidas, está la OEA, Por supuesto. está el Consejo de Derechos Humanos, Por está, supuesto. bueno, Pero el es que- Mercosur, UNASUR, Pero es que en fin. Venezuela es la primera que ha violentado todos esos acuerdos, ha violentado los protocolos de Ushuaia de Mercosur, o no, porque fue suspendida, en primer lugar por razones técnicas, por un lado, pero por otro lado por razones políticas desde el punto de vista de la violación a los acuerdos de los protocolos de Ushuaia que tenía que ver con el respeto a los derechos humanos. El ser humano, yo te decía en un programa por la radio en estos días pasados, el problema está en que el gobierno venezolano ha olvidado que hoy en día ya no solamente es el Estado el centro de las relaciones internacionales, sino que también el individuo, el ser humano. Estamos llegando a un momento en que todo el mundo está transitando prácticamente, incluidos los Estados Unidos, que son los más reticentes, pero como quiera que ellos tienen su ordenamiento interno particular en el cual tiene establecido el respeto a los derechos humanos, ellos no son afectados por eso. Ahora, desde el punto de vista de la política internacional, de la legalidad internacional, ¿hasta dónde llegan los límites de la comunidad internacional, por ejemplo, en un conflicto como el de Venezuela? ¿Hasta dónde pudiera hablarse de que la soberanía comienza a limitarse
en un momento como este, por ejemplo, hasta qué punto es aceptable que la comunidad internacional tome cartas en un asunto como el de Venezuela? ¿Y en qué medida? Debe tomar ¿Y en medidas. qué medida? Tiene que Eso es tomar importante explicarlo. Es importante medir, porque el mundo marcha justamente hacia eso, hacia una aldea global. El mundo marcha hacia una realidad cosmopolita en la cual los derechos humanos tengan carácter universal, porque tienen ya carácter Bueno, fíjate lo que universal. ocurrió, por ejemplo, con Pinochet. Pinochet lo detienen en Londres y lo detienen por orden de un juez español por Así violación de es, derechos humanos así cometidos es. en Chile. Es decir, Y porque de, además... y de allá para acá ha corrido mucha agua abajo de los puentes. El tema de los derechos humanos ha ido adquiriendo una dimensión mucho mayor. De cuando ocurrió el arresto de Pinochet hasta el 2017 ha corrido mucha agua debajo de los puentes, lo que hace pues que el gobierno venezolano está obligado a respetar esos aguas que han corrido bajo esos puentes y que bueno, en última instancia están presentes en la Constitución de 1999 y con esta Asamblea Nacional Constituyente y con determinadas prácticas represivas por parte del gobierno bolivariano, lo que ha hecho es violentar el Estado de Derecho en Venezuela y el mundo aprendió las alarmas. Hay un viejo dicho en la vieja Roma que decía que la mujer del César no solamente tiene que ser casta y pura, sino que tiene que parecerlo. De nada vale que tú andes permanentemente invocando, sacando el librito azul, la Constitución Nacional, cuando tú no la cumples. Pues nosotros tenemos aquí la Constitución y tú no la cumples cuando violentas los derechos humanos, cuando tú acosas a la empresa privada, cuando tú destruyes todo el aparato productivo nacional, cuando tú has dilapidado toda una fortuna con el cual Venezuela ha perdido punch internacional y nacionalmente. Eso hace pues que el mundo prenda las alarmas por esa Eloy, situación. tenemos que hacer una pausa, Eloy Torres. Al regreso me gustaría que me respondieras brevemente. ¿Tú ves factible una intervención militar norteamericana en Venezuela? ¿Sí o no? Te lo puedo decir ya. ¿Sí o no? No. Me lo vas a explicar al regreso. Ya venimos con Eloy Torres. Bueno, continuamos con Eloy Torres. Te preguntaba, Eloy, sobre la factibilidad, si tú veías factible que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela, sí o no, y tú dijiste que no. ¿Por qué? No, primero creo que es un mecanismo de presión sobre el gobierno venezolano para obligarlo a sentarse a encontrar una solución en el marco de la Constitución de 1999, que tiene que ver con el respeto a la Asamblea Nacional, tiene que ver con el respeto a la liberación de los presos, tiene que ver con el respeto a la empresa privada, que dejar de estar acosando al empresariado venezolano, porque aquí no se produce ahora ni un peine justamente porque la empresa privada está siendo acorralada y no se le permite, no se le permite el acceso a la tenencia de dólares, por la razón por la cual no pueden comprar los repuestos ni los insumos con los cuales se producen algunas cosas aquí en este país. En fin de cuentas es una especie de un mecanismo de presión. Sin embargo, yo voy un poco más allá y me vas a perdonar, Vladimir. Yo personalmente, incluso hasta por Twitter lo puse, que había que tomar en consideración y respetar los tiempos históricos. Me explico. En el año 1989, Bush y Gorbachev se pusieron de acuerdo para resolver dos grandes cánceres que había en la sociedad mundial. Uno era Panamá, con Noriega con su bendito machete, blandiendo que le iba a cortar la cabeza a los americanos si entraban aquí, y ya sabemos lo que le pasó a Noriega. Y por otro lado estaba Ceausescu en Rumanía, a quien en Rumanía también hubo un acuerdo entre Gorbachev y ¿cómo se llama? Y Bush para resolver el problema de Rumanía, cuestión que pasó, y todos sabemos todo qué fue lo que pasó. Ahora bien, ¿qué es lo que se mueve en estos momentos en las relaciones entre China y los Estados Unidos? Posiblemente exista la posibilidad de encontrar una solución al problema venezolano y al problema coreano entre China y los Estados Unidos. No es descabellado, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero está allí planteado porque es un escenario. Entonces está el tema de los juegos de la superpotencia. Obviamente, sí, obviamente. Y que lamentablemente la política exterior de Venezuela, en tanto que conducta del Estado venezolano frente al mundo exterior, ha sido tan absurda, tan infantil, tan decadente, tan aferrada pues, a unos esquemas ideológicos que en vez de observar una realidad en la que prive nuestro interés nacional, lo que ha privado es una ideologización de la política exterior. ¿Tú ves un escenario de negociación Venezuela-Estados Unidos? Y vamos a respóndeme rápidamente para... Obviamente que sí, e incluso aquí tengo el libro de mi buen amigo el doctor Luis Manuel Marcano, magistrado hoy en día perseguido absurdamente por el gobierno porque fue escogido por la Asamblea Nacional de conformidad con lo que dice la Constitución, pero bueno, el caso es que él pone como ejemplo, y me permito citar el caso, por ejemplo, además del petróleo, entre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, está el tema de la seguridad nacional, tanto para los Estados Unidos como para Venezuela, y ello gobernará los intereses y las agendas políticas en los años por venir. Esto fue escrito en este detalle que él refería al año 1928, pero justamente cómo se proyecta en el tiempo. ¿Por qué? Porque Venezuela mantuvo una postura frente a los Estados Unidos a lo largo de su existencia durante el siglo XX a partir del dato petrolero, y lo hizo con bastante dignidad. Miguel Calderón, abogado, me dice, ¿y qué de la intromisión militar cubana? Pregunta.
Bueno, yo no quiero aquí ni siquiera ni a cubanos, ni a chinos, ni a iraníes, ni a rusos, ni a norteamericanos decidiendo sobre la suerte nuestra. Pero es evidente Yo que comparto aquí, ese criterio. aquí hay una evidente presencia de determinados factores que justamente que tienen que ver con Cuba, que oye, eso pega, eso le ha pegado mucho al venezolano. Mi hermano mismo, el chico que trabajaba para la CBG, fue vapuleado e insultado por una ciudadana cubana que era un ingeniero que estaba trabajando en la CBG y un venezolano tuvo que enfrentarse con esta justamente porque fue irrespetando su dignidad. José Alfredo Guedes dice, todo lo que dice es verdad, pero sabemos que este gobierno no acepta nada sensato. Y aquí dice Iván Salcedo, ustedes llamaron a la intervención, ahora están asustados, cobarde, dice Iván Salcedo. Bueno, muéstreme, señor Iván, una declaración mía llamando a una intervención de cualquier país aquí en Venezuela. Le doy el tiempo que quiera. Además, se ha dicho aquí también que todo el que critica al gobierno entonces está alentando una intervención. Eso no es verdad. Absolutamente no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Ah, en cambio aquí dice Omar José Morillo, pero Vladimir, si esta dictadura no cede a negociaciones ni cambios para mejorar, explica qué pasaría con una intervención. Bueno, yo voy a citar al amigo Henry Kissinger, quien dice que como experto y como gran conocedor del tema de su política exterior de su país, decía, es un problema de diplomacia y nosotros tenemos que insistir con la diplomacia e insistir, y si fracasa, volver a insistir. Porque quizá el elemento bélico que fue invocado arbitraria y absurdamente por Donald Trump es quizá el elemento, la última, digamos, el último elemento que podría utilizarse, pero creo que en estos momentos no está planteado. Eso más que todo fue una infantilada, una estupidez pues, de Bush, para no decirlo de otra manera, de Trump, perdón, para no llamarlo de otra manera. Carlos Rebollo dice, se habla de una supuesta invasión de USA, pero tenemos una hecha realidad de cubanos, iraníes, etcétera, y no se habla de esto. Vladimir Maldonado dice, ¿con quién negociamos, tocayo? Con los que mandaron a quemar y asesinar personas. Buenas tardes. Este país está inmerso en una polarización en la que el gobierno, por un lado, no sale el discurso de un muchacho que quemaron o que murió quemado, no sé qué, y bueno, y la oposición, que también con una ajustada postura, por cuanto son más de 100 jóvenes que han muerto aquí, justamente cuyo único mecanismo de defensa es un escudo de cartón. José Coronel, saludos, porque un tercero y extranjero tiene que meterse en los asuntos internos del país. ¿Estás de acuerdo? Tiene razón, que no tiene que meterse nadie. Creo que el rol de la comunidad internacional está bien definido, pero no es el de intervenir indebidamente. De incluso yo he dicho en varios programas, dice que el problema de los venezolanos tiene que ir resuelto por los ciudadanos venezolanos, y no quiero utilizar la expresión muy típica del chavismo, madurismo, de que es el pueblo. No, el pueblo no, somos los ciudadanos, con nuestros deberes y nuestros derechos, todo lo que está establecido en la Constitución Nacional. Si exigimos elecciones es lo que se tiene que respetar y es lo que se tiene que aceptar. ¿Quién puede apoyar que un Estado intervenga en los asuntos de otro Estado? Pero ¿qué actitud tiene el lado contrario? Dice Ciudadano 1523. Y dice Ramón Camargo, ¿qué tienes que decir sobre el secuestro de Eduardo y la presidenta del Colegio de Contadores de Carabobo, Democracia? Bueno, ustedes me han escuchado hablar sobre el tema de derechos humanos en Venezuela reiterativamente. Y el gobierno tiene que responder por eso. Bueno. Ajá. Ellos no respetan la Constitución, a ellos les vale y no van a salir por las buenas, dice. Dice JM68, yo apoyo a Trump. Bueno, allá cada quien con su punto de vista, ¿no? Negociar con la MUD, ellos mismos buscaron esa decisión de Donald Trump, son apátridas, dice Vladimir Maldonado. Amigo Maldonado está equivocado, eso no es verdad. Ajá. Que hay que esperar que ellos salgan por las buenas, ellos no se respetan, ni ellos mismos, la intervención debe venir, dice, imagínate tú, Edu 1441, yo ese tipo de posturas no las acompaño. Aquí dice Jesús Jaime, te iba a aplaudir por tu comentario, pero al voltear nos clavaste el puñal de la violencia, tiro al gobierno y a la revolución. Bueno, es que yo, o sea, el hecho de que yo diga estoy en contra de una intervención no quiere decir que yo apoyo al gobierno, por Dios, ¿no? Eso no tiene ningún sentido pensar eso, ¿no? Así es. Pero ese es el producto de esa polarización tan absurda en la que nos hemos inmerso nosotros los venezolanos. O también de decir, por ejemplo, que para ser patriota hay que apoyar al gobierno, que patria es igual al gobierno, no es igual. Así es. Son dos conceptos distintos, sea este gobierno o sea otro gobierno. Así es. Eso debe tenerse claro. Aquí dicen, razón que crimen, Estados Unidos no es política, se trata de atacar, bueno, a un Estado violador de derechos humanos, dice Douglas Martínez. Mari Medina dice, a males graves remedio drástico. ¿Qué implicaciones tiene para un país una intervención militar? El caso nuestro sería que por primera vez, chicos, por primera vez en la historia de nuestra venezolana, somos víctimas de, vamos a decirlo, de esa expresión, de un acoso internacional. Primero, siempre Venezuela participó en los grandes escenarios para solucionar los problemas de otros. Siempre participamos, caso de Contadora, para el caso de la recuperación por parte de Panamá de su canal, la crisis centroamericana concretamente la nicaragüense, Salvador, en fin de cuentas la postura venezolana frente al drama de la guerra de las Malvinas, es decir, siempre fue una postura bastante interesante. Ahora resulta que Venezuela hemos pasado a ser el epicentro de la preocupación, no solamente del hemisferio, sino del mundo entero, a tal punto que la postura, la irresponsabilidad de este gobierno ha sido de tal magnitud que nos ha lanzado a un escenario en el cual nosotros tenemos un margen de maniobra muy reducido.
Entonces, si el gobierno norteamericano, invocando un conjunto de verdades, dice que puede invadir, utilizar el arma bélica como un instrumento, es que realmente el propio gobierno ha hecho todo lo indecible para que eso ocurra y hay que reconocerlo. Mira, el caso de Panamá es más patético en eso, el caso de Noriega fue patético. Tanto que se le advirtió, tanto que se le dijo, y él lo que hacía era, sacaba un machete amenazando a los norteamericanos que le iba a cortar la cabeza y ya sabemos cuál fue el resultado. Anulan la asamblea, encarcelan la dirigencia opositora, violan derechos humanos y a ustedes les parece que es posible negociar, dice Palomino, @Palomino B. Sí creo que es posible negociar. El que negocia, tú vas a negociar es con el tipo que no es amigo tuyo ni con tu aliado, tú negocias con tus enemigos. Es que, ¿qué pasó aquí en la guerra federal? ¿Qué pasó? ¿Qué creen que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo el desastre con Alemania Federal, eso fue producto de qué? Contra Alemania Hitler, perdón. ¿Eso fue producto de qué? Fue producto también de una negociación. El Vietnam fue producto de una negociación. Alexis La Paz Ortega, ¿qué dirán esos personajes que deseaban una intervención gringa? ¿O será que a ellos no les duele su país? Sí, pero también hay que preguntarle al gobierno que si no les duele este país, ¿por qué provoca al mundo en esos términos? Porque también tú te pareces el tipo que anda con una pajita aquí diciéndole a todo el mundo, quítame la pajita del hombro. Entonces, si no tienes con qué, Henry Kissinger decía, cualquier actuación política depende de 3 factores. 1, de las condiciones. 1, de si tú quieres, y 3, si los otros quieren que tú lo hagas. Julián Figuera, Vladimir, eres muy ambiguo en tu posición sobre las amenazas de Donald Trump a Venezuela. Ambiguo no, es mi punto de vista. Mi punto de vista. Y creo que lo comparte mucha gente. Y a lo mejor hay mucha gente que no está de acuerdo, pero es mi punto de vista. Como he dicho, entre bagres y tiburones siempre habrá una guabina. A lo mejor me toca hacer el rol de guabina, pues, pero bueno. Vladimir Maldonado, por ahí te escuché hablando de represión. ¿Cuál represión? Guardias Nacionales asesinados y muchos heridos. ¿Sabías? Dice Vladimir Maldonado. Bueno, sí. ¿Solamente eso? Bueno, tenemos que ir... tenemos un tuit por aquí para Eloy Torres. Vamos a verlo. No lo tenemos, entonces seguimos. El colega Eloy Torres, que explique un poco lo que significó el Grupo de Contadora para la Paz en Centroamérica, iniciativa de Carlos Andrés Pérez, dice Lisan Stredel. Nuestra amiga, mi colega, la embajadora de Lisan Stredel, fue un mecanismo político que se implementó en la década de los 80, 90, justamente para encontrar una solución, una salida negociada al conflicto centroamericano, en el cual estaba inmerso, bueno, miles de vidas las que se perdieron, y bueno, México, Venezuela y otro conjunto de países participaron en ese esquema justamente para encontrar una solución negociada, sin necesidad de intervenir directamente en ese conflicto. En el caso de que Venezuela esté pasando por una guerra civil, ¿existiría una intervención extranjera? Artorias Knight. ¿Cómo que si existiera? En caso de que se viviera una guerra civil, ¿existiría una intervención extranjera? ¿Sería viable? Oye, ojalá que no, porque España es el mejor ejemplo. España hubo un drama durante 3 años, 1 millón de personas murieron, una guerra absurda entre la República Española y el franquismo, y bueno, ya sabemos el resultado. Tenemos un tuit por aquí para Eloy Torres, vamos a ver. Después que los líderes opositores solicitaban intervención gringa a gritos, ahora dicen que no es la solución, dice Marcel Castro. Bueno, yo no soy ni Disculpe, pero los Estados Unidos han dicho que invadirán a Venezuela. Hasta ahorita la intervención es al régimen de Maduro, dice Leonardo Gutiérrez. Y Yonder Sandoval, y si no se llega a una negociación, ¿qué pasará? La economía cada vez peor, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, la economía va a decir su última palabra también en estos días, porque la inflación, según estiman los economistas, puede llegar al 1000%. Yo no me explico, un país que ha recibido no sé cuántos miles de millones de dólares, estamos viendo una inflación tan desastrosa, amén de que no hay nada para comprar. Tú vas a comprar café, tú vas a comprar azúcar, tú vas a comprar leche, no hay. Bueno, Eloy, te agradezco mucho. Dios Crono. Sí, señor. Nos ha agarrado el Dios Crono. Bueno, y vamos a agradecerte tu presencia en el programa y al regreso vamos a conversar con Aurora Morales. Bueno, con mi hermanita. Claro, Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Ya regresamos acá en Vladimir a la 1. Ya venimos.